Les cuento que EUS traduce Estudios Universitarios Supervisados. Es un programa bajo la modalidad de educación a distancia donde el alumno no viene todos los días, es decir, donde la presencialidad no es necesaria, pero donde el alumno es responsable y gestor de su propio aprendizaje. Nosotros le vamos a dar las condiciones que hemos ido desarrollando durante unos cuantos años para que ustedes tengan éxito con la materia. Pero el éxito total, es decir, ese 20 tan anhelado, es solo responsabilidad de ustedes. No es como en clase presencial que ustedes dependen del profesor. El profesor hoy les va a dar todas las condiciones para que ustedes salgan con éxito en la materia. Pero es responsabilidad de ustedes, porque no van a estar asistiendo con regularidad como en clase presencial, sino que ustedes van a organizar su propio aprendizaje a través de una serie de estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje son el manual autoinstruccional, que ustedes lo tienen en versión impresa, y en versión digital también aparece en el aula virtual el texto, que ustedes ya lo tienen. El manual autoinstruccional está redactado por nosotros los profesores y nosotros lo revisamos con cierta periodicidad. Quiere decir que lo que más se parece a la clase es el manual autoinstruccional. Por tanto, ustedes deben leer, es más, ya hoy deberían haber traído algo ya leído sobre la primera unidad del manual autoinstruccional. Entonces, es necesario que ustedes lean el manual autoinstruccional, porque eso es lo que se aproxima más a la clase presencial dada por el docente. Esa es una estrategia importante. Otra es las asesorías colectivas. Esto es una asesoría colectiva, pareciera que es una clase, sobre todo esta primera, porque estoy haciendo una introducción, pero en las asesorías grupales que acordemos en los próximos días, esas asesorías son solo de orientación. Es decir, que yo voy a preguntar a ustedes qué quieren saber y ustedes me van a contar. A partir de alguna de esas preguntas yo puedo dar una clase, pero no piensen que yo voy a dar clase, porque no les voy a dar clase. Yo los voy a asesorar y a orientar. Que a partir de una pregunta yo pueda tardarme media hora es posible, pero yo necesito la pregunta, que ya ustedes hayan leído el material, el manual autoinstruccional, y a partir de esa lectura ustedes pueden hacerme la pregunta y yo respondérsela con gusto. La asesoría colectiva es estos encuentros de todos, pero también está el recurso de asesoría individual, que sería entre personas. Con metodología de la investigación documental tenemos una práctica que es el desarrollo de una monografía, que es la práctica a partir de la cual vamos midiendo si efectivamente vamos desarrollando nuestra herramienta de investigación documental. Esa monografía se organiza a través de grupos. Es posible que la asesoría individual sea a través de asesorías solo con el grupo. Estas asesorías individuales, les insisto, son todos los miércoles y pueden ser presenciales, es decir, que ustedes vengan hasta acá, o pueden ser virtuales, que ustedes me escriban a través del correo electrónico, dependiendo de lo que ustedes quieran, dependiendo de su necesidad. Y por supuesto, otra estrategia importante son las evaluaciones, sin lugar a dudas. Les voy a contar brevemente qué significa esto de la autoinstrucción. Es un diseño de una propuesta de aprendizaje que favorece el manejo del tiempo, del espacio y del uso de recursos instruccionales por parte del estudiante. Es decir, que ustedes van a tener la posibilidad cierta, de que el fin de semana yo me fui a bonchar y llegué a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana me acordé, esta semana es la presentación de las pruebas. Me conecto a las 3 de la mañana, que estoy pila porque vengo de la rumba y tengo aquí todo fresquecito y me conecto y presento mi prueba. Eso se puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque en el aula virtual están todas las actividades de evaluación y como son online las puedo hacer a la hora que me plazca. Por supuesto vamos a ver tiempos, vamos a acordar tiempos, es decir que la primera actividad es de tal fecha a tal fecha, pero no hay horas en eso, es decir que si lo quieren
lo quieren hacer en grupo, eso depende de ustedes. Esta es una herramienta que le da esa facilidad a ustedes, es decir, que ustedes organicen su proceso de aprendizaje. Eso depende de ustedes porque va a estar en la web. Pero eso también implica responsabilidad de ustedes, porque no van a tener al profesor diciéndoles, hey, tenéis que hacerlo. Yo hoy les voy a decir lo que tienen que hacer, de mi parte. Ya queda de parte de ustedes si lo hacen o no lo hacen. Si no lo hacen, tienen 0 ganado por ustedes. Si lo hacen, tienen 20 y se los aseguro que lo van a tener. Gracias. El éxito del aprendizaje, por tanto, depende del estudiante. Eso ténganlo por seguro que es así. Que cuentan conmigo, sí cuentan conmigo, pero cuentan conmigo como orientador, no para perseguirlos. Eso es asunto de ustedes si van a salir bien o no. El éxito depende de ustedes porque es necesario una responsabilidad individual y colectiva. El estudiante es responsable de su propio aprendizaje y el docente es un facilitador del proceso de enseñanza. Entonces voy a dar una breve explicación del modelo educativo y cómo asegurar el éxito. En el caso del manual autoinstruccional, ustedes lo tienen frente a ustedes, ya lo adquirieron, y ya les dije, lo tienen en versión impresa y lo tienen en versión digital. Es decir, cuando ingresen al aula virtual, allí están los contenidos expresados. Contienen las instrucciones básicas de objetivos, los contenidos programáticos, hay una serie de ejercicios de autoevaluación y, por supuesto, cuentan con una herramienta válida que también está en el aula, que es el reglamento para la presentación de trabajo. Es decir, que el manual autoinstruccional les presenta a ustedes los contenidos de la materia. La asesoría grupal son encuentros colectivos presenciales como este, y allí se analizan en clase, una especie de clase, las orientaciones que vayamos guiando del proceso de aprendizaje. También tienen las asesorías individuales, que también son encuentros presenciales entre el profesor y el estudiante. Y les digo, otra estrategia importante es cómo se califica en esta materia, en esta asignatura. Mejor dicho, en el sistema de educación a distancia. Hay dos formas de evaluación que van a tener en esta materia. Hay una prueba integral, que ya les contaré cuándo va a ser, y hay una prueba recuperativa. La prueba integral evalúa toda la asignatura y la prueba recuperativa evalúa aquellos objetivos que hayan salido de manera no adecuada y más o menos tiene un valor porcentual del 20%. Esta presentación está en el aula, o sea que cuando ustedes ingresen al aula van a ver esa presentación. Pero alerta, alerta, aquí no se aprueba con el 50%, sino con el 58%. Con el 58% de los objetivos aprobados. Más o menos el 58% equivale a 10 puntos. ¿Cómo es esa forma de calificación? A través de esta tabla de calificación, donde el 0% es 0, donde el 1% es 0,12. Los que son ingenieros aquí, o químicos, no sé, saben de qué fórmula estoy hablando. Es la, ¿cómo se llama? Función. No, derecho. ¿Alguno sabe escribir esa fórmula? No. Sí, esa es una función cuadrada. Entonces, ya saben que no se aplica una regla de 3. O sea, en la regla de 3, el 50 equivale a la mitad, ¿verdad? Aquí no se aplica una regla de 3, sino una función cuadrática. Por tanto, el 58 es 9.57. ¿Ok? ¿Les queda clara esta idea? Y, por supuesto, nosotros no vamos a estar evaluando por puntos, sino por porcentaje. Es decir, cuando ustedes empiecen a ver la actividad de evaluación 1, lo que les va a aparecer en su calificación, que la van a apreciar en el aula virtual, son porcentajes. Y solo al final, ustedes pueden ir viendo en esta tabla de conversión cuánto llevan en puntos, porque estos sí son puntos. Es decir, que el 100% equivale a 20 puntos. Esta tabla de conversión está disponible en el aula virtual, ya se la voy a mostrar.
Entonces, ¿cómo puedo yo ese porcentaje convertirlo en nota? Tan sencillo como eso. Yo voy a visualizar la tabla de conversión en el aula virtual y voy a fijarme que más o menos, esto es un aproximado, de 1 a 4% es 0 puntos, de 5 a 11 es 1 punto, y etc. Es decir, que más o menos entre el 58 y el 62% equivale a 10 puntos. Y así sucesivamente. Por supuesto, yo voy a ayudarlos. Cuentan conmigo para todos sacar 20. Cuentan conmigo para todos sacar 20. Pero es asunto de ustedes si lo quieren sacar o no. Bien. Hay dos herramientas fundamentales de las que tenemos que hablar para asegurar ese éxito, ese 20 que les veo todo en la frente, que es el calendario de actividades y el plan de evaluación. El calendario de actividades y plan de evaluación. El calendario de actividades es la planificación de todas las actividades y ahorita se los voy a mostrar en el aula virtual y allí ya está expresado las fechas en el que se van a suceder todas las actividades de evaluación. Como este es un sistema semipresencial, no hay paro. No hay paro. La única forma que nosotros no tengamos nuestra actividad es que se caiga el satélite Simón Bolívar y no tengamos red. Pero mientras haya red, el aula y las actividades van a permanecer abiertas. Entonces no hay paro de profesores, no hay paro de estudiantes, ni paro de empleados que nos afecten en nuestras actividades académicas. Porque como es un sistema que depende de la online, de la red, no tiene por qué pararse. ¿Queda clara esa idea? Entonces, depende de que ustedes estén en mosca del calendario de actividades que aparece en el aula virtual, que ya se los voy a mostrar. Pero también deben estar mosca del plan de evaluación, que también aparece en el plan, en el calendario de actividades, y en ese plan de evaluación ustedes van a visualizar qué valor porcentual tiene cada actividad de evaluación. Cuánto vale el primer avance, del cual les voy a hablar, cuánto vale la monografía definitiva, cuánto vale la prueba integral, cuánto vale la prueba recuperativa. Ya eso está escrito en el plan de evaluación. Es decir, que ya hoy, ustedes al ingresar al aula virtual, ya hoy saben cómo se organiza toda la materia. Es decir, que si alguno de ustedes decide a partir de hoy no venir más, me da igual. De verdad que me da igual. Pero no pierdan comunicación conmigo. Eso sí es importante. No pierdan comunicación conmigo, o bien a través de las asesorías individuales, o bien a través del aula virtual. ¿Por qué? Porque ya hoy yo les doy el cronograma de actividades y el plan de evaluación. Es decir, ya hoy saben cuándo va a haber cada actividad y qué peso porcentual tiene cada actividad. Y todas las actividades se van a entregar a través de la red. Es decir, la prueba integral es por la red, la entrega de los avances es por la red. Pueden conversar conmigo a través de la red. Entonces, claro, no creo que todos dejen de venir, no creo. No es eso lo que sucede en la práctica. Pero para que entiendan que si ustedes tienen claro el cronograma de actividades, el recurso de aula virtual y el plan de evaluación, ustedes se van a desenvolver en esta materia sin problema.